Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúes con tu aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Nirvana Galicia Juárez de la asignatura de Historia Segundo Grado. Y mi nombre es Nadia, y quiero recordarte que debemos lavar continuamente nuestras manos, usar cubreboca, mantener la sana distancia, procurar no tocarnos la cara y realizar el estornudo de etiqueta. El tema que vamos a abordar este día, que tiene como objetivo valorar las aportaciones de los pueblos indígenas a la vida cultural de México y en el mundo. Para iniciar la sesión, los invitamos a escuchar con atención el siguiente poema titulado Entre oros y espejos del escritor maya Jorge Miguel Cocom Pech. Conforme escuchan el poema, concéntrense en las imágenes y emociones que les genere. Entre oros y espejos. A mi padre, don Miguel Cocom Vivas, Jorge Miguel Cocom Pech, no vengo a presenciar la entrega de oros y jades, a cambio del hechizo radiante del engaño. Si quiero mirar mi rostro, básteme lavarme la cara con el agua de mis sueños. Los sueños no mienten, son el código fugaz de un torrente de vida, visitas esporádicas de imágenes y voces, espectros que vuelven por las noches entre la espesa lobreguez de la memoria, carcomida a diario por el olvido. No vengo a presenciar la entrega del tributo con las manos llenas de plumas y flores, que los ojos vivos de mis arbustos y hierbas olorosas, que la voluta de copal, la sarta de pétalos con perfume, no la merecen tus manos ensangrentadas, ni tus ojos que codician con morbo los muslos de mi tierra. No vengo a presenciar la entrega de alhajas y piedras preciosas, que el tesoro más estimado de un hombre no está en lo que muestran sus manos, sino lo que atesora su corazón dispuesto para otros, atuendo discreto de su virtud. No vengo a presidir la entrega de mi patria, a cambio de ídolos y cruces, artificio de la astucia, invento para el atraco a incautos y débiles de espíritu, a quienes dioses y sacerdotes, ayer como hoy, la despojan de su identidad originaria. Vengo con el alma henchida de coraje y entre esta multitud de vasallos de la resignación, entenados del miedo, hijos legítimos de la cobardía y la servidumbre en todos los tiempos. He aquí que mis manos se endurecen y mi espíritu irredento se prepara para recibir el acoso de tu avaricia oculta en tu silencio, en tanto que los obsequios de mi señor Tlatoani alertan a los rotos bolsillos de tu insaciable codicia. Hoy y aquí, desde mi anónima presencia, una más entre otras, vengo dispuesto a resistir el espejismo de tus promesas, armado con el baluarte de mis rodelas y mis cuchillos de obsidiana, escudo a tus pretensiones que se esconden en la turbiedad de tu yelmo y de tu toga franciscana. No puedo ser el embajador del cobarde que te confunde con los dioses, deidades que nos prometieron el retorno de sus calendarios y milagrerías, mientras que en ceremonias de sacrificio, aún con el corazón tembloroso de los cautivos de guerra, despiadado testimonio de atadura inútil a creencias, ayer como hoy, se escribe con sangre, oros y espejos el código opresor de la conquista que aún no termina, eternece en el fulgor de las estrellas. ¿Qué les pareció el poema? Me generó una profunda emoción, maestra. Me hizo pensar en la valentía y el orgullo de los pueblos indígenas de nuestro país. Así es. Será interesante que en casa escriban lo que sintieron al escuchar este poema. El tema que hoy nos atañe son las culturas originarias de nuestro país y su contribución a la vida cultural de México y el mundo. Como recordarán, en la sesión pasada conocimos cuáles y cuántos son los pueblos indígenas, dónde se encuentran ubicados, las lenguas indígenas que más se hablan, cuáles están en riesgo o ya desaparecieron, entre otros aspectos importantes. Ahora te pregunto, ¿por qué se dice que las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas son partes de la identidad nacional? El artículo 2 de la Constitución de México establece que la nación mexicana es única e indivisible.
pero además establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Desde fines del siglo pasado se reconoció que nuestro país es culturalmente diverso, debido a la convivencia de múltiples pueblos indígenas, con sus propias y diferentes formas de pensar, de vivir y de percibir el mundo. De acuerdo con la propia Constitución, forman parte originaria de la población nacional y, en consecuencia, tienen derecho a ser reconocidos con identidad propia, con características propias y derechos que deben ser respetados por las autoridades gubernamentales y por toda la población mexicana. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido por algunas de las aportaciones de las culturas indígenas a la vida de nuestro país y del mundo. Los pueblos indígenas son denominados como pueblos originarios, debido a que son descendientes de las civilizaciones asentadas en lo que hoy es el territorio nacional, antes de la llegada de los españoles, y son herederos de todo el conocimiento acumulado por milenios y transmitido de generación en generación. De ahí la importancia de proteger y conservar las lenguas indígenas. Maestra Nirvana, ¿podría comentarnos cómo podemos acercarnos a conocer lo que es la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país? Sí, claro, con gusto. Quizá una de las primeras cosas que podríamos comentar es acercarnos al término de cultura. El historiador Federico Navarrete ha escrito un pequeño libro sobre los pueblos indígenas de México que dice lo siguiente: ¿qué idioma hablas en tu casa? ¿Qué tipo de trabajo realizan tus padres? ¿Qué tipo de comida almuerzas o cenas cada día? ¿Cómo se visten tú y tus amigos? ¿Cómo celebran las fiestas importantes? ¿Cómo te curas cuando estás enfermo? ¿Qué cosas no debes hacer en tu casa, en tu escuela, con los mayores? ¿Cuáles son las correctas? ¿Qué idea tienes del mundo y de tu papel como joven y como persona en él? Seguramente tienes una respuesta para cada una de estas preguntas, pues todas las personas del mundo hablan una lengua y tienen una manera de ganarse la vida o producir sus alimentos. Todas comen comida cocinada de cierta manera, todas se visten con cierto estilo, todas celebran y hacen fiestas a su modo, y todas tienen ideas particulares sobre el mundo y lo que significa ser humano. Esas costumbres y hábitos son las que forman la cultura que tenemos los seres humanos. La cultura es la principal herramienta que tenemos para vivir en el mundo. Gracias a ella podemos hablar y entendernos entre nosotros, convivir, trabajar, festejar. La cultura nos enseña también lo que sabemos del mundo, determina nuestros gustos y nos indica la manera de comportarnos que nos parece correcta. En general, la cultura que tenemos nos ha sido transmitida por nuestros padres, escuela, vecinos y amigos, en suma por la comunidad de la cual formamos parte. Por ello, los seres humanos solemos vivir con gente que tiene la misma cultura que nosotros. Así nos sentimos cercanos a ellos y nos entendemos mejor. La cultura que compartimos con la gente más cercana nos da una identidad común, es decir, un sentimiento de que somos parecidos entre nosotros. Sin embargo, también existen personas que hablan un idioma distinto, tienen otras ocupaciones, les parece sabrosa otra comida, se visten distinto, celebran otras fiestas y piensan de una manera diferente. Esto se debe a que los diferentes grupos humanos tienen culturas distintas. Entonces, maestra, ¿la cultura nos ayuda a definir quiénes somos? Sí, por supuesto. La cultura nos da una identidad y nos provee de formas de relacionarnos entre nosotros. Por ello, es tan importante conocer las diferentes culturas que habitan en nuestro país. Junto con todo ello, un nuevo enfoque sobre la relación naturaleza-sociedad coloca a los pueblos indígenas con sus conocimientos y sus tradiciones en el centro de la conservación de la biodiversidad,
a través de sus prácticas agrícolas actuales, de orígenes ancestrales. El etnólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eckhart Boesch, afirma que los pueblos indígenas de México son clave para generar un nuevo modelo de sociedad, donde se intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental a nivel mundial, revisando la importancia biológica de los principales territorios indígenas. Se estima que alcanzan entre 12 y 20% de las áreas del planeta bajo manejo humano. La convivencia con la biodiversidad regional ha hecho que esas comunidades probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por esta razón, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable de la diversidad biológica. ¡Qué interesante, maestra! Ante las crisis ambientales a las que nos enfrentamos, muchas soluciones podrían estar en la sabiduría de nuestros ancestros. En el ambiente megadiverso mexicano, que incluye casi todos los ecosistemas del mundo, se desenvuelve otro proceso de una riqueza inaudita, la diversidad cultural producto del proceso civilizatorio mesoamericano. Los pueblos indígenas han realizado la proeza de domesticar el 15% de las principales especies de plantas del sistema alimentario mundial. Ser centro de origen de las especies naturales, así como de la domesticación y diversificación del sistema alimentario mexicano y mundial por parte de los indígenas, coloca a México y parte de Centroamérica como una de las 12 regiones exclusivas a nivel mundial. Hoy en día tenemos en los territorios indígenas las líneas genéticas originales históricas de más de 100 distintos tipos de plantas originarias como el maíz, las calabazas, frijoles, chile, tomate de cáscara, jitomate, chía, huazontle, aguacate, chayote, nopal, amaranto y muchas otras más. A lo largo de 350 generaciones, productores y productoras indígenas han creado 60 razas y cientos de variedades de maíz adaptadas a condiciones extremas. Ante esta proeza, que no la puede replicar ningún centro de investigaciones agronómico, diversos intereses pretenden imponer la producción de maíces transgénicos. La conjunción de los ecosistemas que conforman la megabiodiversidad con la agricultura y las plantas domesticadas en Mesoamérica, en los territorios de los pueblos indígenas, constituyen paisajes únicos en el mundo. Es así que se conforma el patrimonio biocultural que la nación debe reconocer a los indígenas actuales. Estas regiones bioculturales proporcionan al mundo y a México servicios ambientales invaluables globales, regionales y locales. Su relación con la naturaleza está mediada por saberes ambientales únicos. A veces, mediados por los mitos y rituales, se establece una relación de reciprocidad con ella. Ante el desarrollo desenfrenado mercantil de la agricultura industrial, productora de gases invernadero y calentamiento global con contaminantes del suelo, agua y semillas como los transgénicos, los pueblos indígenas han construido alternativas viables agroecológicas. Los pueblos indígenas son algo más que los marginados de México. Ofrecen, como ejemplos concretos, alternativas de conservación, producción cultural y social para enfrentar los retos de la alimentación y servicios ambientales en un ambiente de la sexta gran extinción de las especies y el cambio climático global. La nación debe reconocer sus territorios y aprender de sus alternativas derivadas de estrategias adaptativas mejoradas probadas a lo largo de milenios. Ahora reflexionen. ¿Cuál es la importancia que tienen los pueblos indígenas para México y el mundo? El concepto de patrimonio biocultural explica la relación existente entre los saberes tradicionales para convivir de manera armónica con la tierra que poseen los indígenas, convirtiendo a sus pueblos en los guardianes del patrimonio biológico y cultural. Pero también son ellos quienes han hecho la selección, modificaciones y adaptaciones que han diversificado y enriquecido a la naturaleza, que sostiene y ha sostenido la vida humana. Así de importantes son las comunidades indígenas. Los saberes milenarios de cada pueblo son transmitidos de generación en generación de forma oral.
El cuidado, las técnicas y herramientas usadas para el disfrute de los productos de la tierra están relacionados con rituales y ceremonias religiosas. A su vez, estos rituales y ceremonias se rigen por el conocimiento ancestral de los ciclos lunares, del calendario solar y un amplio conocimiento del comportamiento climático y temporal de cada región, lo que les ha permitido enfrentar y adaptarse a las circunstancias que se les presentan año con año. Los saberes, lenguas y hábitos propios de cada pueblo de origen ancestral, más las costumbres de grupos humanos provenientes de África y Asia, que llegaron durante y después de la conquista, y las manifestaciones culturales y el idioma de quienes somos ahora resultado del mestizaje. Es lo que le da el carácter pluricultural a nuestro país. Pero no es suficiente reconocer que existen estas culturas milenarias. Debemos de transitar a un país que sea en los hechos intercultural, es decir, convertir a México en un país que incluye y fomenta la interacción, el respeto y el trato equitativo entre las diversas culturas. Totalmente de acuerdo, maestra. Ahora, observemos el siguiente video y conozcamos de propia voz lo que una mujer indígena mixe dice sobre sus tradiciones y cultura. Nak mikshen nak nashen adam dat mia in dak mai hin ma anjes jukjachten. Dinjem badunen banukshen shuna ya juk tak tan shuna yestanen diakt. Haften adam han ads buchken. Kaha adam mamok nak tsawachten hatu hapoch hakam. Mukbuchtachken adam han nads its nzukjen ha et han aruinet. Eiden tegacha hun ma in de naden tjurkjen, dinje madam hamok muknak sabachjen. Madam hanet hanajuinet, tegacha huyuk naiden tjurnet tjanet, het skat jak tsek ku kandem kja ku gushet. Naiden tegacha tja uchts deb jak nep, jak koch, hus deb jak tahuk jat. Ogwa anaden atung hanep ha koch miadak, tjugats, shunet hatet mia itak ma istan eshem. Het skaden jej, kuha hun mooi na schwechten, het zijn had je gooien. Kwadom kat na miachten shun new oyen doen, tuk ting nog ja mcha jukjen mooi jude gay. Habeten jej, kuha jen am doon, shun tung niks, shun tek mia itak mooi, nie ep jocht. Het tung kandem ga had je geën. Eden a hemjen mooi, ja hooj, ja min. Kat ja kupukt, kukat punstuk modoon, shuna tunka hun mooi, jooj. Naden ja gamdei, kua kokptuk, shun zukjem, het schwentuunen. Kukat shwechten, kunaden, kupuktet shun adoman hun mooi, kunaden mucht ak zabatet. Kunaden kupuktet, adom han hoekjochten, het naden schmuchbetachken. Haduk pik naden, kuadam on ayuk kat jutegei, kunak muchen, nak mayen. Kunadet nam doen, kuap ma hoi ragespuchtjen, kudak muchet ak mayen, shun adom echtjen, shun adom ruchen, shun adom gapchen. Het shunet adom ha shondochen ag joyen, shunet adom anuk jochten ag joyen, zabat pa naden. Adom tam ayuk hoyen, hap naden, diecha pukta ag dep nageyen. Habat tuuts, hat tesh, ha wet. Die beti bichandak, het naden kai chaboj. Yun am doon, kudinjem nak nukshem, nak nachshen. Kundan eshin adoman unganak, is dinjem dak nukstet. Het naden hat namadachken, hat dachukjachten. Januin, de mugep shaguk pa o ayuk de bakapsh. De gachecha tuuk, hesap den kjan, hat het mjoi tak mochen mooi. Ha mai dep kutege janep. Kat gupuhken agak muchje agak mayen. Naden ha ek agak tsokp, kuate ja tag ha jung janak ayuk tan eshet. Kugat tat si jundet. Kunaden jak tan eshet amuts ganak, shun ayuk jak hoi, shun ayuk jak kapsh. Pun eyam banek moahpa ashpuktuhken, ha ak tsokp kuanek ayuk jak hoi, kugat ha yamajanep, kugat ha ayuk jak schwetzt. Het naden nam doon qua agespuktuk
Tatat ayuk, it's nadet stan shun ayuk yak hoi, shun ayuk yak gapi, kugat natsione. Ha nadet nagamdob, ku punch na uonyen is nakpaya oyen, ku ayuk naktuonen, kun amdoon, ku punch anama oyen, tide na tu nuphochtep, hadi ku adom de nak na uonyen ayuk. Nadet ku punch aguspuhken, ku ayuk nadet daktun, o ku punch tseyen, zap nukshen muak tseyen, ku nadet nagapst, tide na schochten, tide na skubehchen, ku ayuk daktun, ku gat amajanep hai, it's kaps mudagukyen. Y algarabía en el camino. Kade nadet naweshen, kupun adom stimbiduchkyen, kupun adom anamo oyen shun an hukjochten aknukshen. Haden ei kukum tukmuk na biduchkyen, it's den madachken, gapschmuchken, neshen shun a hukjochten aknukshen. Den adom zochkyen, ku ana ok ispuktet, ayuk hoi, miada oktet, ku tjoktet, tjundet. It's nadet adom hanawin nak muchen nak mayen. Kadet yei ku adom ku puhken ku agot so kaduk hoit nagapstet shun adom an hook yochten nak nukshen. Kum den hun moyen nak puzumen hat dek mioi tak moyen moen hak ju moen it's nation shun den kum zochken ku adom han goh panosh miada okt is a hook yochten dak nukstak nasht. Nadet adom namdo oyen, ku a hunzenduk, hanawem hunzenduk hunun amuk natan, ku spudukjen, is adom an hun mo nak muchen, nak mayen, is det namuk hunun yanawin hot kuchen oyen. Existen muchas personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas que participan desde sus respectivos campos para lograr que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad. Daremos unos ejemplos. Eufrosina Cruz Mendoza, activista zapoteca que logró una reforma a la Constitución mexicana donde se reconoce el derecho de la mujer indígena a votar y poder ser electa para un cargo público, disposición que fue adoptada por la ONU. Irma Pineda, poeta y docente zapoteca, promotora de los derechos de los pueblos indígenas y electa como representante en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU para el periodo 2020-2022. El recientemente fallecido maestro Francisco Toledo, artista plástico, reconocido internacionalmente que fue un luchador social, ambientalista, defensor y difusor de la cultura de los pueblos indígenas. Adelaida Cucúe, médica tradicional purépecha, militante y defensora de la autonomía del municipio de Cherán y cuidadora de los bosques talados de manera ilícita. María Consuelo Venancio, cocinera tradicional otomí del estado de Guanajuato, que ha sido reconocida a nivel internacional por su tortilla ceremonial, que ejemplifica claramente el concepto biocultural. La lista es infinitamente más larga. Este espacio es insuficiente para mencionarlos a todos. Hemos llegado al final de la sesión. Esperamos que esta sesión haya contribuido a que valoremos a los pueblos indígenas por sus conocimientos, formas de organización social y todo aquello que aportan a la cultura de nuestro país y del mundo. Finalmente, les proponemos que analicen y compartan con su familia aquello que hayan aprendido en esta sesión. Piensen en cómo presentan a los indígenas en las noticias, en las telenovelas, en las películas. ¿Esos estereotipos corresponden a la realidad? Ahora un reto. Escriban en su cuaderno qué tradición de origen indígena conocen. Descríbanla. Mencionen si su familia y su comunidad celebran alguna festividad de tradición indígena y qué significado tiene. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!